Génesis capítulo 28. Después de que Isaac llamara a su hijo Jacob, le otorgó una bendición especial y le instruyó que no tomara mujer entre las cananeas, sino que se fuera a la tierra de sus antepasados y tomara esposa de entre las hijas de su tío Labán. Con un corazón lleno de una mezcla de inquietud y esperanza, Jacob escuchó las palabras de su padre, quien también lo respaldó con un consejo paternal y una bendición para que el Dios de Abraham y de Isaac lo acompañara y lo bendijera en la aventura que estaba por comenzar. Así pues, tomando consigo provisiones y la seguridad de la bendición paterna, Jacob partió de Berseba, aquella ciudad en el sur de Canaán, rumbo a Harán, donde residía la familia de su madre. La jornada no solo era un simple viaje físico, sino que representaba el inicio de una transformación profunda, un viaje marcado por encuentros decisivos y revelaciones divinas que trazaron el curso de su destino. Al caer la noche, cuando ya el cansancio calaba en sus huesos y el viento fresco acariciaba el desierto, Jacob se detuvo a descansar en un lugar solitario. Sin compañeros ni resguardo, tomó una piedra lisa para colocarla bajo su cabeza y entregarse al sueño. Era una escena sencilla, bañada en la tranquilidad del ocaso, pero envuelta en una atmósfera que se tornaría mística. Entonces, en ese momento íntimo, Dios se le apareció a Jacob en un sueño profundo y sagrado. En su visión, vio una escalera o una especie de rampa que extendía sus peldaños desde la tierra hacia el cielo, un puente inquietante y luminoso que parecía conectar ambas realidades, el suelo donde dormía y el reino celestial. Por ese medio subían y bajaban ángeles, mensajeros celestiales, seres de luz que transitaban entre el cielo y la tierra, ejerciendo una labor invisible de vigilancia y servicio. La imagen no solo impresionó a Jacob, sino que le transmitió una sensación de cercanía y protección divina. Un mundo mayor, lleno de misterio y poder, se hacía presente justo en su sueño. En la cima de la escalera, el Señor se manifestó y habló con voz clara y solemne, confirmando la alianza hecha con sus antepasados Abraham y Isaac. Le aseguró a Jacob que la tierra donde él se encontraba le sería dada a él y a su descendencia, que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra y que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de ella. Con esa promesa, Dios ratificó el pacto perpetuo con la familia de Abraham, generación tras generación. Además, Dios le prometió que estaría a su lado, que lo guardaría en todos los caminos que emprendiese, que no lo abandonaría hasta cumplir lo que había prometido. Fue una revelación que dio a Jacob un fuego interior de fe y confianza que combatió la soledad y el temor ante la incertidumbre del viaje. Al despertar, Jacob fue el primero en sentir el peso y la maravilla de la experiencia vivida. Tomando la piedra que había servido de almohada, la erigió como un monumento o un altar improvisado, derramando aceite sobre ella como señal de consagración y de reconocimiento de aquel lugar especial. La llamó Betel, que quiere decir, casa de Dios, porque sentía que allí se había encontrado con el Altísimo y que aquel sitio se había convertido en una morada sagrada, un Sancta Sanctorum efectivo donde lo profano y lo divino se entrelazaban. En un acto de compromiso personal, Jacob hizo también un voto solemne, donde prometió que si Dios le cuidaba, lo protegía en el camino y lo traía de nuevo a su tierra con vida y en paz, entonces el Señor sería su Dios. Hizo además la promesa de que la piedra que había levantado sería una casa de Dios, una señal para su futura adoración, y que el diezmo de todo lo que él le diera, ya fuera ganado, cosechas o riquezas, le dedicaría al Señor. Este voto fue una declaración de fe, un contrato espiritual entre el joven viajero y su Dios, una alianza interior que reflejaba la fidelidad y el compromiso que marcarían la vida de Jacob y de su descendencia. El viaje luego continuó, y Jacob siguió recorriendo las tierras, atravesando valles y montañas, sorteando dificultades y encuentros con personajes que comenzarían a tejer su futuro. Pero esta experiencia de Betel quedó grabada en su memoria y corazón, un recuerdo que lo sostenía en las dudas y tragedias, un faro de esperanza y una prueba de la presencia constante de Dios en su vida. Por todo lo contado, este capítulo no solo narra un episodio histórico bíblico, sino describe también la naturaleza del encuentro divino, inesperado, revelador, impregnado de simbolismo, con la escalerilla o rampa que une cielo y tierra, que anticipa la vinculación profunda entre lo humano y lo eterno.
La confianza y la bendición prometidas a Jacob lo transforman en un patriarca con una misión y una historia que influirá en toda la tradición espiritual judeocristiana. Reflection. El episodio del sueño de Jacob en Betel es mucho más que una simple narración histórica o un relato mítico, es una poderosa metáfora del encuentro entre el hombre y lo trascendente, entre lo finito y lo infinito. En ese momento de soledad y vulnerabilidad, cuando Jacob se detiene a descansar y quizás siente el peso de la incertidumbre y el temor al futuro, se abre un espacio para la manifestación de lo divino. La escalera o rampa que une la tierra con el cielo simboliza la conexión que Dios establece con la humanidad. Esta imagen revela que, aunque muchas veces parezca que estamos atrapados en la tierra, en la materia o en nuestras limitaciones humanas, existe una vía de acceso a lo espiritual, a la esperanza y a la gracia. Los ángeles que suben y bajan reflejan el movimiento constante entre ambas realidades, sugiriendo que la vida está tejida por esas interacciones permanentes entre lo visible y lo invisible. La promesa que Dios hace a Jacob, de bendecirlo, de darle esa tierra y multiplicar su descendencia, es, en esencia, una llamada a la confianza. Aun cuando lo que se tiene delante parezca pequeño o incierto, Dios mira el potencial que hay en cada persona y en cada historia. Para Jacob, un joven que huye, que carga con las consecuencias de la ambición familiar y con su propia fragilidad, la promesa divina es una ancla y un faro, un punto de encuentro con un propósito mayor. La respuesta de Jacob luego del sueño, cuando instaura un altar y hace un voto, nos habla también de nuestra naturaleza humana de buscar sentido y responder cuando experimentamos lo sagrado. La piedra como signo material recuerda que lo invisible se ancla y se encarna en lugares y gestos concretos, y el compromiso de Jacob evidencia que la experiencia espiritual genuina invita a una transformación ética y personal. Para nosotros, hoy, este capítulo es un recordatorio de que todos atravesamos momentos de incertidumbre, de desconcierto y soledad, y que en esos instantes se puede abrir una posibilidad para la revelación y la renovación interior. La llamada a abrirnos a lo divino no es solamente una cuestión de ritual o de creencia, sino de confianza en que hay un orden más amplio, una guía y una fidelidad que trasciende las dificultades. Finalmente, la historia de Jacob en Betel invita a contemplar la vida como un camino en el que los encuentros con lo sagrado nos impulsan a caminar con fe, a reconocer las señales, a construir nuestros propios altares, ya sean físicos o simbólicos, donde podamos reafirmar nuestras convicciones y compromisos. Nos enseña también que lo que Dios promete es la presencia constante, la fidelidad incluso en el recorrido más incierto. En suma, Génesis 28 es una invitación a mantener la mirada más allá del horizonte inmediato, a confiar en que, en medio de los desafíos, somos habitados por una esperanza que conecta nuestro destino con el de la historia entera, una esperanza que hace posible que nuestras piedras se vuelvan casas de Dios y nuestros sueños, sendas para la bendición. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba.